Muchísimas gracias por esta introducción. Desde luego es la mejor presentación para hablar del tema que se podía hacer. Ante todo quiero agradecer al Comité Científico y Médico del Congreso por haber incluido esta charla, en la cual realmente la parte que nosotros hacemos en Reprogenetics, o la parte en la que estamos avanzando, es sobre el análisis genético de la vitrificación, si es necesario o no, que será justo a la última diapositiva. Sin embargo, vengo aquí a traer también un resumen de unas realidades que en parte deben ser puestas sobre la mesa, como es para ayudar o para que la vitrificación ovocitaria crezca en diferentes países. Lo primero que vamos a tratar es hablar del descenso de la fertilidad femenina debido a la edad, lo cual está causando un indudable retraso en la maternidad en la mayor parte de los países. Una cosa importante, porque ustedes, los médicos, son los encargados de transmitir este tipo de información a las pacientes, y cuando no son pacientes, antes de que sean pacientes de fertilidad, son mujeres en edad reproductiva, que es la ausencia de advertencias suficientes sobre la bajada de fertilidad en la educación pública y en la educación médica hacia el público general. La preservación de la fertilidad como medida preventiva en diferentes aspectos, como es el cáncer y otras condiciones que vamos a ver médicas y sociales, lo que supuso solamente una o dos diapositivas la criopreservación del ovario, tejido ovárico, y sí la criopreservación de ovocitos, que es lo que vamos a tratar hoy. También las controversias acerca de este tipo de actitud médica de forma relacionada con la medicina preventiva, y algo que se está realizando en las clínicas de reproducción, especialmente en bajas respondedoras, que es el banking, lo que llamamos oocyte banking o embryo banking, como método, insisto, de medicina reproductiva. Estos son datos que obviamente ustedes conocen mejor que yo, pero que conviene recordar precisamente para tener en cuenta cuando uno está trabajando en la consulta médica. Y la realidad es que no existen nuevos ovocitos, que se nacen con un número finito tras el nacimiento, y que el número y la calidad descienden con la edad. El porcentaje de embarazo, el dato más fiable, es del 20 al 25 por mes, un dato que progresivamente baja a partir de la segunda década, al final de la segunda década, y que dramáticamente desciende a partir del final de la tercera hasta convertirse en nulo. Existen algunas tendencias, principalmente en investigación, acerca de los ovocitos artificiales o la creación de ovocitos partiendo de células madre, pero indudablemente es un tema que todavía está en pañales, es un tema que todavía tiene que ser tratado con muchísimo más tiempo y con mejores resultados. Esta es la realidad sobre la fertilidad de la mujer y sobre todo sobre el aborto espontáneo que sucede a lo largo de la maduración de la edad de la mujer, empezando a incrementar enormemente a partir de los 34 años y disparándose a partir de los 39, llegando a ser altísimo. Principalmente las razones del aborto espontáneo, digo principalmente hablando del 80% aproximadamente de los abortos que nosotros hemos analizado por medio de arrays de CGH, son principalmente anomalías cromosómicas, y estas anomalías cromosómicas, de ellas principalmente, no como aborto sino como anomalía cromosómica, el síndrome de Down es la mayor, y aquí pueden ver el incremento que sucede desde los 20 años hasta los 45, el porcentaje de probabilidad de síndrome de Down, y lo que es más grave, el porcentaje de probabilidad de cualquier anomalía cromosómica en el nacimiento. Insisto que en el 80% de los abortos espontáneos que nosotros hemos analizado en Reprogenetics, la anomalía cromosómica es la principal causa de aborto. Indudablemente el porcentaje acumulado de concepción desciende con la edad. En el caso de las mayores de 40 años se estanca en un 20% acumulado, y esa es otra de las razones por las cuales la vitrificación puede tener sentido. Aquí tenemos los casos de aneuploidías, que son precisamente lo que nosotros tratamos en Reprogenetics a nivel de análisis genético, donde podemos ver cómo tenemos varios grupos de mujeres que ovulan, tienen un número bajo de ovocitos o un número alto de ovocitos. En cualquier caso, en el número de embriones, en día 3 o en día 5, en cualquier caso podemos ver la diferencia entre menores de 35 a mayores de 43
como el descenso es progresivo de embriones euploides, es decir, de embriones que cromosómicamente se pueden considerar normales. Eso sucede en todos los casos estudiados, es decir, pocos embriones o muchos embriones, la bajada es dramática, tanto en día 3 como en día 5. Cierto es que en día 5, lógicamente, el número de embriones euploides aumenta porque muchos de los embriones que no lo eran han parado el desarrollo entre el día 3 y el día 5. Esto es precisamente el tipo de análisis que se realizan en Reprogenetics. ¿Cuáles son las causas de retraso en el inicio de la reproducción? Bueno, si preguntáramos a este foro, probablemente todos acabaríamos diciendo todas las que van a aparecer en estas diapositivas, pero quiero incidir especialmente en una, que es la educación. Principalmente ha sido la aparición de las píldoras anticonceptivas en la revolución de la salud, en la salud de la mujer y sobre en el control por parte de la mujer de la natalidad, lo cual fue una gran revolución. La ausencia de pareja o el hecho de esperar la pareja adecuada. En muchísimas ocasiones el hecho simplemente de que la pareja no quiere tener hijos por cualquiera de los dos cónyuges. En otras ocasiones cuestiones económicas y sociales, como puede ser el cuidado de padres ancianos o hermanos enfermos. Esto sucede y es una variante de datos que se podrían tener hace 40 años, donde la edad de los padres no llegaba a ser la que hoy es. La aparición, no la aparición, sino el desarrollo del Alzheimer, por ejemplo, en relación con el aumento de la edad, es algo que ha hecho a muchas familias tener que ocupar mucho tiempo. E igual sucede con hermanos enfermos. Temas económicos, indudablemente, vengo de España, que les puedo contar acerca de los temas económicos. Ha bajado un 15% la reproducción asistida de forma global, ha dejado de crecer en todas las clínicas, pero ha bajado en muchísimas de ellas por temas económicos. Si eso es en reproducción asistida, aseguro que también en la calle es un tema a tratar cuando uno quiere tener un hijo y no se tiene trabajo. Asuntos de salud, que es otro tema a tratar aquí, el desarrollo de una carrera profesional, y ese punto lo quiero desarrollar un poquito más. Esta es una frase del doctor Leslie en Science, donde dice que el hombre corriente tiene prácticamente toda la vida para ser padre. Sin embargo, el momento ideal de la mujer cubre una década que coincide temporalmente con el desarrollo de estudios universitarios o de especialización y el establecimiento de una carrera profesional, sin que esto, insisto, sea exclusivamente universitario. Quiero decir, una mujer que trabaja en una tienda puede llegar a seguir ascendiendo independientemente de tener estudio o no. Obviamente es mucho más claro con estudios universitarios, pero no exclusivo de estudios universitarios. Teniendo esto en cuenta, podemos ver, por ejemplo, esta gráfica tan interesante del Harvard Business Review, donde podemos ver la reducción del poder salarial, obteniendo como un 100% el salario que tiene una mujer inicial, y cómo este salario se puede ver reducido en un 11% si está menos de un año fuera del trabajo, o hasta en un 37% si la mujer deja el trabajo para cuidar de los hijos que ha tenido. Esto obviamente trabaja en contra de que la mujer tienda a pasar 3 años fuera de un trabajo, aunque lo desee. Indudablemente el porcentaje de niños que se tienen, como también ustedes intuitivamente y estadísticamente saben, es que la gente con estudios primarios, aquí esta gráfica representa diferente educación superior, intermedia y primario, y cuántos de ellos no tienen niños a los 22, 34 y 45. Vamos a ver dos datos, el de los sin niños a los 22 en los años 1958, hombre y mujer, y podemos ver que el incremento de mujeres sin niños es superior cuando los estudios son superiores, tanto en el 58 como en el 70, tanto en hombres como en mujeres. Es algo que es intuitivo, pero esta gráfica de 2008 lo deja muy claro. Lo importante aquí, de cara a lo que nosotros estamos tratando, es el cambio de actitud del hombre y la mujer acerca de la reproducción, que se traduce en el que las mujeres con 34 años tienen, independientemente de los estudios, un descenso, es decir, un aumento de mujeres no tienen niños ni de hombres a los 34 años en todas las escalas educativas. Por lo tanto, el cambio del 58 hasta ahora ha sido enorme, y ese es el tema a solucionar o a tratar.
Estos dos estudios se realizaron por dos asociaciones diferentes en Inglaterra, pero son comparables porque se hicieron el mismo tipo de preguntas. Aquí vemos, sin embargo, que esos datos no contrastan con lo que uno le puede preguntar a la mujer, que es el deseo que tiene de tener hijos. O actualmente las mujeres de 34 y mayores, aquí tienen los dos tipos de estudios que se hicieron, de la British y otro del National Congress, donde podemos ver que las mujeres fértiles y abiertas a tener más niños son superiores en las nacidas en 1970, es decir, las actuales, con las que de 1958, y que las fértiles que no desean nunca tener hijos son muchísimo menor que las de 1958. Sin embargo, ¿la realidad cuál es? La realidad, estos datos son canadienses, verán que voy a mostrar gráficas de diferentes países y diferentes zonas, porque aproximadamente este tipo de tendencias son globales, aunque al final en la última gráfica veremos un mapa mundial donde se reflejará claramente que no es así. A pesar de ese deseo de tener más hijos, la realidad es que no sucede. Este es el descenso de 1974 a 2001 en el número de embarazos en todas las edades. Desciende dramáticamente del 30 al 20% en las mujeres jóvenes y aumenta de 30 a 34 hasta los 39 en las mujeres mayores. Es decir, se ha producido un retraso en la maternidad y por lo tanto eso tiene que tener un reflejo también en la actitud médica de cara a la reproducción. Es decir, la mujer quiere tener o desea tener más hijos, sin embargo no lo hace. Y no lo hace principalmente, y una de las razones es porque o no encuentra tiempo por su desarrollo personal, laboral, perdón, o por su desarrollo personal a la hora de tener una pareja estable. ¿Qué es lo que opinan? Y esta es parte de la labor que tienen que hacer ustedes. ¿Qué es lo que opinan las mujeres? ¿Qué es lo que se saben o saben las mujeres? Tanto mujeres en edad que ya han tenido hijos como aquellas que estudian estudios universitarios. Bueno, lo primero es que las mujeres deben, en general, todas las personas, pero especialmente las mujeres, deberían conocer bien cuáles son las limitaciones que tienen a nivel reproductivo. Y este es un ejemplo de cómo la percepción, simplemente la percepción de cuando una mujer empieza a dejar de ser fértil es diferente en aquellas que han tenido hijos de forma espontánea, que consideran que pueden tener hijos hasta más adelante, de aquellas que están bajo reproducción, donde confían que la fertilidad se puede alargar hasta los 45 años. Sin embargo, las mujeres que han tenido abortos, embarazos naturales, desciende dramáticamente. Es decir, la percepción, que al fin y al cabo todas estas mujeres tienen el mismo tipo de educación, sin embargo el hecho de que ellos tengan que ir a reproducción asistida o no le hace ver las cosas de forma diferente. En estudios realizados en la Universidad de Baja California podemos ver que el desconocimiento sobre el tema es total. Aquí vemos estudios o en preguntas generales donde se les pregunta cuál de los siguientes escenarios es el mejor para la fertilidad. Dice, bueno, la fertilidad es la misma de la menstruación a la menopausia. Un 20% dice que eso es así y que incluso hay gente que piensa que después de la menopausia pues se pueden tener hijos. Este es todavía peor. Dice, ¿cuál es la principal causa de aborto? Donde dice el 70% dicen que es por estrés físico, emocional y tabaquismo, y solamente un 25% asocia a la imposibilidad o la causa de aborto a la edad, cuando los datos son los que son. Y por último, a los 40 años de una mujer bajo FIV tiene una mayor oportunidad de embarazarse usando, y hasta el 43% dice que no importa el tipo de ovocito que se ponga. Sí hay un 15% que sabe que los ovocitos de donante, que al fin y al cabo son ovocitos jóvenes, tienen mucha más posibilidad de embarazo. Este estudio también incluye solamente preguntas solo a mujeres, en el cual se afirma que el 63% no sabe que la fertilidad comienza a bajar a partir de los 32-34 años, y el 61% que cree que las técnicas de reproducción asistida siempre funcionan, y el 78% cree que la dieta y el ejercicio son fundamentales para preservar la reserva ovárica. Y esto, los que trabajen en reproducción o los que trabajen simplemente en su consulta, muchas veces me han contado el decir, bueno, pero ¿cómo es posible que mi ovocito sea de mala calidad, que tenga de 10 embriones tenga 9 aneuploides, si yo hago mucho deporte, como bien, no fumo? Es decir, poder educar, es decir, eso no importa, o sea, importa en unos rangos, pero cuando usted tiene una cierta edad, los ovocitos simplemente son aneuploides porque la naturaleza es así.
El 51% de estas estudiantes dice tener relaciones, pero solo el 29% de ellas dice que haría un alto en su carrera laboral para cuidar de su hijo. El 80% de 328 deseaban saber su reserva ovárica. Sin embargo, solo la mitad decía, bueno, en caso de que mi reserva ovárica estuviera mal, entonces me congelaría los ovocitos. Por lo tanto, aunque se den cuenta de que eso sea importante, no son capaces de tomar o tener una actitud que pudiera ayudarle a cambiar eso. ¿Dónde se ha utilizado hoy, o dónde se utiliza hoy desde hace unos años la reserva de la fertilidad a nivel de ovario u ovocitos? Pues principalmente en problemas de salud, que ahí están descritos, principalmente cáncer, quimioterapia y otro tipo de enfermedades que puedan fallo ovárico prematuro, pero el fallo ovárico prematuro cuando llega ya ha llegado, o aquellas personas que puedan tener alguna historia familiar que les pueda relacionar con esto. Pero ese ha sido el ámbito donde se ha aplicado. Sin embargo, aparece un nuevo escenario, que es el mujeres que aún no han tenido hijos, pero que piensan tenerlo a corto plazo o a largo plazo. Es decir, mujeres que saben que quieren tener hijos, pero en este momento no tienen pareja o simplemente no es el momento de hacerlo. Y de esto, pues todos los días nos lo encontramos en las clínicas de reproducción. Gente que tiene 30, a los 34 vuelven a llamar, oye, ¿cuánto cuesta la congelación de ovocitos? A las 36 vuelven a llamar y les dice, bueno, como no se dé prisa, pues ya da igual, no vamos a congelar nada. La primera parte exitosa de esta preservación de la fertilidad, y como no es el tema, solamente voy a poner 2 diapositivas, fue el trasplante de ovario intacto, que se ha utilizado principalmente en mujeres con cáncer, en donde, bueno, primero se demostró a nivel animal el funcionamiento o el éxito de la transferencia del trasplante en ratas de ovarios congelados, desarrollando folículos y concebiendo fetos que fueron concebidos después de los trasplantes. Y dentro de esa preservación, que digo, no voy a hablar de tejido ovárico, tampoco voy a hablar de la congelación de embriones, porque es la técnica habitual y no es el caso hoy para hablar, sí de los ovocitos de fecundación in vitro o de maduración in vitro, que tampoco funcionaba muy bien, como ahora veremos. El caso del tejido ovárico, el primer caso fue en 2004 en el grupo de Jackson y bueno, donde se embarazaron una serie de mujeres después de haber hecho trasplante. En otros grupos, aquí en Chile también hablaremos en una diapositiva sobre eso, y en España pues también se dieron los casos. En la clínica donde yo trabajaba, en el Instituto Valenciano de Infertilidad, donde pasé 10 años, fue el primero también en España donde se hicieron trasplante con éxito en colaboración con las clínicas públicas, y donde se guarda tejido ovárico y se guardan ovocitos de forma altruista para mujeres que tienen cáncer, no para preservación de fertilidad por un objeto social. La criopreservación, para que esto sea una realidad, tanto a nivel ovocitario como a nivel ovárico, tiene que haber, la técnica nos tiene que dar la mano, y en este caso lo es. La criopreservación de tejido en general ha evolucionado enormemente en los últimos años. El 50-65% sobreviven a la congelación lenta. En principio depende mucho de las manos, y esto hay que decirlo. Hay datos realmente diferentes de diferentes clínicas, no tanto de las manos, quizás como las condiciones del laboratorio y el tipo de protocolo. Pero los ovocitos se dañan en la formación de cristales, que incluso más que el embrión, por su propia estructura, y llegó la vitrificación con su magia y bueno, acá ha revolucionado absolutamente todo, tanto a nivel embrionario como ahora vamos a ver a nivel ovocitario. Muy útil para los ovocitos obtenidos por fecundación in vitro y por maduración in vitro. De maduración in vitro voy a hablar nada más que esta diapositiva, porque realmente es algo que creó mucha expectativa y no ha producido muchos más resultados que estos que vamos a ver aquí. Se sigue haciendo y trabajando, principalmente en Montreal hay un gran grupo, que es el doctor Sin Lin Tan, que sigue trabajando en maduración in vitro, y aquí vemos una gráfica en la que se muestra pues las diferencias entre la vitrificación de ovocitos tras estimulación o tras maduración in vitro, en donde se pueden ver, partiendo lógicamente de ovocitos en metafase 2, enorme número en grupo estimulado, lógicamente aquí hay que madurarlo, y donde se obtiene una supervivencia ya descendida del grupo de maduración in vitro, como es lógico, porque las técnicas de maduración todavía no están, en mi opinión, 100% desarrolladas, y donde se puede ver que los datos de implantación o de niño en casa pues son inferiores en los dos grupos.
Sin embargo, para lo que es ya sin comparar la maduración in vitro, de la cual no vamos a volver a hablar, sí se han comparado los resultados de descongelación lenta y vitrificación, que antes hemos dicho algo, y aquí pueden ver también resultados donde se habla de los datos de supervivencia y fertilización. Conviene mirar el número que está entre paréntesis, que es el que indica el porcentaje, y podemos ver que la vitrificación, en este caso utilizando este sistema, hoy en día los que trabajan en reproducción saben que hay diferentes casas comerciales que funcionan muy bien para esto, llegando al 100% en algunos casos como el de Kubuyama, pero en este caso podemos ver que incluso es el del 92% comparado con el 61%. Este hecho de que la vitrificación funcione mejor que la descongelación lenta se traslada a lo largo del resto de resultados, donde aunque las tasas de fertilización son similares, al final los resultados de blastocisto son muy superiores en los vitrificados que en la descongelación lenta. Aquí tenemos también análisis realizado por el grupo IBI, donde yo trabajaba, de Ana Cobo, donde podemos ver, no se remarca nada porque si ustedes pueden observar, van a ver que todos los datos, para una N bastante buena, todos los datos desde el número de ovocitos hasta la fertilización hacia abajo, no existen diferencias de embarazo de ningún tipo, ni doble, ni triple, ni el implantation rate, ni el porcentaje de implantación, ni de niño en casa, ni de nada. Estos resultados fueron publicados en 2010, indicando que realmente los datos que vienen del banco de ovocitos, es decir, vitrificación y fresco, son muy similares, lo cual es una buena noticia, indudablemente. Otra publicación donde se muestra básicamente lo mismo, de datos frescos a vitrificados, y donde, insisto, todos los datos similares, son muy similares para todos los parámetros estudiados, e insisto, esto sigue siendo una buena noticia. En cuanto al porcentaje acumulado de nacimiento, aborto y coste por niño, es un dato interesante que traigo del Human Reproduction, donde se dice que el coste de la vitrificación antes de los 35 y posterior IVF después de los 40 es similar al obtenido en una mujer de IVF después de un año de su fertilidad. Es decir, que la estrategia de vitrificación no añade un coste extra, y luego veremos incluso que disminuye el coste a largo plazo de la fertilidad, que es esta imagen. Es decir, a partir de un coste de 19.000 euros de reproducción asistida, es decir, aquellas mujeres que hacen 2 o 3 ciclos de reproducción asistida, dependiendo si hacen PGD o dependiendo si es diagnóstico preimplantacional o ovodonación o lo que sea, vemos que a partir de 19.000 euros la congelación o la vitrificación de ovocitos es una técnica que está recomendada. ¿Cuál es la experiencia chilena para la vitrificación de ovocitaria? Bueno, pues esta es la publicación de Schwartz y con Ricardo Pomer, de último autor, que agradezco desde aquí a Juan Enrique que me la diera porque no está indexada, con lo cual no lo había podido discutir, en el cual se habla sobre los resultados en Chile, donde se analiza en la introducción pues la realidad que vivimos en todos los países, el aumento 2 o 4 años del primer hijo, el que no solo tienen que tener menos hijos sino más tarde, en el cual el nivel socioeconómico, igual que las tablas que les presenté previamente, sigue siendo importante, y que se traduce al final en algo importante para la sociedad y para el trabajo que ustedes desarrollan, que es el aumento de embarazos en mujeres mayores y menos embarazos por mujer. Y aunque aquí no lo ponga, pero obviamente también el número de embarazos dobles, que también le afecta al trabajo que ustedes desarrollan, como en la charla anterior hablando de la cesárea y todo este tipo de cosas. Indudablemente todo eso acaba influyendo. Una solución para todo este descenso de la fertilidad en muchos países es el ovocito donado, por 3 razones que les voy a mostrar. La primera es la demanda que ha ocurrido sobre el número de ovocitos, del número de demanda de donación de ovocitos donados. Desde 1999-2012 casi se ha duplicado la demanda, y esto tiene una razón de ser. Una, la eficiencia. Vemos aquí el descenso de la fertilidad con ovocitos propios, y cómo, independientemente de la edad de la mujer, el porcentaje de embarazo se mantiene enormemente alto en ovocitos donados por razones obvias.
Y este es un paper de Cohen donde habla de la probabilidad de embarazo en el primer intento 70%, segundo 91% y tercero 97% en el caso de 3 de donación de ovocitos, a pesar de lo cual mujeres receptoras que van desde los 30 a los 50 años, por lo tanto es una buena estrategia. Pero ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que hay problemas éticos, hay mucha gente que no quiere tener un hijo que no sea suyo, esa es la mayor y la principal. Y la segunda, que depende enormemente del país, pues es de centros que ofrezcan esta posibilidad. Es decir, no todos los centros ofrecen donación de ovocitos, pero la realidad es que sí hay. El primer embarazo publicado aquí en Chile fue el 2011 por el mismo grupo y por lo tanto es algo que... ellos presentan los casos de vitrificación de 2007, el tipo de estimulación clásica con vitrificación de Kubuyama, que es un japonés que desarrolló, creo que el mejor método hasta el momento, y que se está usando a lo largo de todo el mundo, y bueno, la preparación endometrial con estradiol oral y progesterona endometrial. Ven la diferencia entre los casos que presenta y un rango grande de edad a la hora de la vitrificación y también a la hora de la transferencia, y en general todos los datos que aparecen aquí tienen un rango bastante grande, como 4 de 1 a 5 o 8 de 2 a 23, y el resultado final, que fue que se transfirieron 12 a mujeres, al final de toda la gente que vitrificó, se le transfirió a 12 de ellas, de los cuales se embarazaron 6. Aquí tienen los resultados generales, donde podemos ver, aunque todo empeora y todo mejora dependiendo de la edad, podemos ver que los datos con embarazo, todos estos datos son los mejores comparados con los datos sin embarazo y comparados con los que ni siquiera hubo transferencia embrionaria. Es decir, aquí vemos la edad mejor, peor, peor, aquí tenemos la edad del momento de vitrificación, edad más joven, más mayor, y así para todo, el número de ovocitos, del número de ovocitos vitrificados, inyectados y fecundados. Es decir, los datos van empeorando principalmente con la edad. Y las características de las mujeres que lograron embarazo, que es también bastante variado. Tenemos a una mujer de 26 años que fue transferida al poco, y también tenemos a una mujer de 42 y de 41 que se embarazaron. Un número de embriones transferidos en día 3 o en día 5. Por lo tanto, son resultados que apoyan y ayudan a entender con otros resultados internacionales. La experiencia española, traigo una publicación también del grupo donde trabajaba, de mi amigo, que muchos de ustedes lo conocerán, Juancho García Velasco, donde se habla de la experiencia de 5 años, en un estudio retrospectivo muy parecido en tiempo al llevado en Chile, 2007-2015, con un número de vitrificaciones brutal. Sin embargo, hablan de las 30 mujeres que regresaron para embarazarse y obtuvieron de esas 30 mujeres 20 embarazos, con un total de 6 nacidos en ese momento y 8 embarazos, y que estamos hablando de 2012. Se lo he preguntado, pero imagino que de esos 8 la mayoría irían adelante. Esos son cosas locales de grupos concretos, que la N es más baja. Les voy a mostrar aquí el último dato de 2011 para la vitrificación en España, que son datos de la SEF, de la Sociedad Española de Fertilidad, que recoge todos los datos de todas las clínicas de España. Digo todo, pero como ustedes pueden imaginar, hay gente que no manda los datos. Por lo tanto, en España se hacen unos 105.000 ciclos de reproducción asistida, lo cual es una N muy alta, representa 1/3 de todo lo que se hace en Europa, y del cual el IBI hace, aunque yo no esté en el IBI sigue haciendo 25.000 ciclos ellos solos. Por lo tanto, estos datos son muy interesantes desde el punto de vista multicéntrico. Aquí podemos ver el nivel de actividad general. El 70% manda los resultados, el 30% pues o se le olvida o simplemente no quieren compartirlo. El nivel de actividad aquí podemos ver para 2011 todos los ciclos que se hicieron, unos 70.000, insisto, y podemos ver aquí en negro la aparición de la vitrificación de ovocitos a partir de 2006 y cómo ha ido incrementando rápidamente la actividad, o sea, apareciendo la actividad de las clínicas de reproducción. Este es el incremento brutal. Aquí aparece también la maduración in vitro, cómo fue una opción en el año 2006-2005 y cómo ha ido desapareciendo hasta prácticamente cero debido a la ausencia de buenos resultados y a cambio por la llegada de la vitrificación de ovocitos. Podemos ver
cómo se ha multiplicado exponencialmente en más de 2.000 ciclos de ovocitos. También tienen los datos de implantación, y esto es lo más bonito, y de embarazo, que son los que tienen aquí abajo. Aquí tienen todo un montón de datos que no interesan, pero sí estos, que son el porcentaje de gestaciones por desvitrificaciones y el porcentaje de gestaciones por transferencias, que son en propios un 30 y un 39 y en donantes de un 44 a un 49, teniendo un total de gestaciones por transferencia del 47%, lo cual es un número maravilloso. Estos datos no reflejan la diferencia entre aquellos que se hicieron diagnóstico preimplantacional de los que hicieron diagnóstico preimplantacional. Como ustedes saben, para determinados ovocitos, determinadas mujeres, esto es importante, sobre todo si tienen edad, pero este dato también es uno de los más bonitos que se presentan aquí hoy, que es la evolución de las tasas de gestación en 2011 y la evolución desde 2005. Aquí vemos cómo en 2009 aparece por primera vez la vitrificación de ovocitos y que está actualmente por encima de la de los ovocitos propios, los transfer de los ovocitos propios en azul claro o transfer en congelado. La vitrificación de ovocitos se acerca, fíjense el dato, se acerca a la de ovocitos de donante, lógicamente, porque son ovocitos más jóvenes. E insisto, si nosotros hiciéramos aquí en ovocitos vitrificados la diferencia entre aquellos que se han hecho, además de ser jóvenes, PGD, diagnóstico preimplantacional, probablemente este dato se acercaría aún más a la tasa de gestación en donante. Este dato es muy esperanzador. Esto va a seguir así constantemente, van a seguir apareciendo publicaciones y de hecho presento la última que hay, que son estudios prospectivos de mujeres 30 a 39 años que se le transfieren más tarde y bueno, simplemente la conclusión es a las que todo el mundo que está trabajando en esto llega, que es que el impacto de la vitrificación se puede reducir al mínimo, es decir, a cero, pudiéndose alcanzar los resultados de embarazo e implantación que en mujeres con edad avanzada iguales que en mujeres jóvenes, y ese es el dato importante. La parte en la que yo trabajo principalmente de análisis diagnóstico, de análisis genético preimplantacional, principalmente se utiliza la técnica de CGH, que es Comparative Genome Hybridization. Como ustedes saben, eso ha evolucionado enormemente también, desde el FISH, la sonda FISH para diferentes cromosomas, a los CGH para analizar todos los cromosomas, y hoy en día se hace ya la secuenciación masiva para el mismo tipo de análisis. Originariamente saben que se hace dentro de unas indicaciones, aborto de repetición, de fallo de implantación, mujeres de edad avanzada, pero justo muchas mujeres tienen ya edad avanzada cuando quieren preservar la fertilidad. Por lo tanto, usualmente están recomendando guardar 20 ovocitos a estas mujeres y la base científica no existe. Por lo tanto, el trabajo que nosotros hemos realizado ha sido asegurar, intentar ver, hacer biopsia en el primer corpúsculo polar para ver si el número de 20 ovocitos es suficiente o no, y donde tenemos estos datos. Podemos ver que el número de ovocitos euploides según el corpúsculo polar, insisto, porque luego hay otros trabajos donde se lleva embrión y esto baja mucho más, significa que en la segunda división es donde se producen la mayor parte de las aneuploidías, por lo tanto estos datos son mejores que los de la vida real, pues ya ahí tenemos de un 50 a un 38% de euploidía. Pero esto es lo importante, y es que el rango, según las mujeres, va del 0 al 100%. Es decir, hay mujeres que no tienen ningún ovocito bien, según el corpúsculo polar, y mujeres que tienen todos los ovocitos bien según el corpúsculo polar. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la pura estadística, el número de ovocitos, la conversión de ovocito a blastocisto, la implantación, etcétera, etcétera, podemos ver que dependiendo del número de ovocitos que tenga bien, según el número, 20 no será apropiado, sí será apropiado o serán demasiado. ¿Qué es lo que se recomienda, por lo tanto? Que al menos en un primer ciclo de estimulación se analice el primer corpúsculo polar, porque nos podemos encontrar con la sorpresa de que una mujer preserva los 35 o 34, 20 ovocitos, y de esos 20 ovocitos ninguno es euploide. Por lo tanto, cuando vuelva con 41 se va a llevar esa sorpresa que se podría haber evitado haciendo el análisis preconcepcional, no preimplantacional, preconcepcional con el corpúsculo polar.
Las ventajas, ya estoy acabando, de la vitrificación de objeto social: promueve la igual participación de la mujer en el trabajo y permite a la pareja también alcanzar una estabilidad económica mayor, que pueda darle una mejor vida a los niños. Permite mantener alta la fertilidad, y esto es lo importante a nivel médico: disminuir la posibilidad de aborto y la anomalía genética congénita. Y la cuestión es muy sencilla: si los hombres que saben que van a perder la fertilidad rápidamente congelan el esperma, ¿por qué la mujer que sabe seguro que va a perder esta fertilidad, por qué no hace algo cuando está llegando a esos límites? Esto es una cuestión de ustedes, es una cuestión de educación. En las consultas de ginecología existen folletos sobre el cáncer de mama, sobre los riesgos del tabaco, el alcohol, sobre la fertilidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no se advierte a esas mujeres igualmente, y para que exista esa conciencia que ya hemos visto en las estadísticas y en las encuestas que no existe, de que existe una posibilidad de vitrificar ovocitos a una edad para evitar males mayores más adelante? Estas son las principales recomendaciones que se están haciendo ahora. El Instituto Israelí, que ya saben que allí la salud pública es gratuita a nivel de reproducción, ha indicado que es preferible, más rentable, congelar ovocitos que pagar los tratamientos menos efectivos a edades superiores a los 40. Es decir, está haciendo esta recomendación y está diciendo que además ellos van a pagar este tipo de cosas. La sociedad holandesa también dice que el uso de vitrificación para usos no con indicaciones médicas también está recomendado. Y por último, este año también la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva ha considerado que la vitrificación de ovocitos ya no es experimental y por lo tanto se puede usar y se debe usar en los casos que sea necesario. La cuestión social es otro ámbito. Esta es la realidad. La realidad son publicaciones cada día donde se habla de la reproducción y donde se habla especialmente de la congelación de ovocitos, de los primeros bebés, donde se hablan de las madres que son a determinadas edades y que son obviamente las peticionarias de este tipo de cosas. Obviamente tiene que haber un límite de edad para este tipo de cosas, y también la sociedad israelí recomienda cuándo se deben de congelar los ovocitos, pero también recomienda qué edad máxima una mujer se va a poder transferir esos ovocitos. Es algo que saben que no está regulado y que han ocurrido casos extraordinarios con mujeres que de más de casi 70 años con embarazo, una española concretamente en Estados Unidos, y eso obviamente se debe de evitar. Y es lo que decía, que aunque estemos dando datos de Canadá, de España, de Chile, de muchos países como han visto, esta es la realidad del mundo a día de hoy. Cómo la fertilidad y el descenso de la natalidad está bajando en Europa, en Estados Unidos, principalmente debido, entre otras razones laborales. No podemos considerar China por razones también políticas que ahora han cambiado, Australia, y donde existe una estabilidad en determinados países, incluido este en el que estamos, y creciendo rápido en otros países. Este mapa también creo que ustedes lo hubieran podido dibujar aproximadamente conociendo cómo funcionan los países si uno viaja. Por lo tanto, y dentro de esos países, insisto, también tenemos que diferenciar en el número de hijos de las escalas sociales dependiendo de los estudios. Por lo tanto, es una cuestión excepcional. Como conclusiones de todo esto, decir que existe un alarmante número de parejas, de mujeres principalmente, que retrasan su paternidad de forma voluntaria y en otras ocasiones involuntariamente, que la mujer especialmente debería estar en conocimiento de que el retraso de la maternidad se incrementa enormemente, incrementa el riesgo de aborto y de anormalidades cromosómicas, por lo que debería saber que puede decidir hoy en día si quiere tener hijos joven o quiere preservar la fertilidad para más adelante. La sociedad en general y los estamentos gubernamentales en particular deberían facilitar que las mujeres que lo deseen puedan acceder a la maternidad en su juventud sin que esto afecte al desarrollo de sus carreras profesionales, y en este sentido rompo una lanza a favor de que esto realmente se mejore de como es hoy en día. Los ovocitos vitrificados más de 5 años tienen unos porcentajes de fertilización y calidad embrionaria muy buenos, similares a los frescos. La neoploidía de los embriones procedentes de estos de ovocitos de más de 5 años es la misma que la de frescos, por lo tanto va en el mismo sentido. Los resultados de embarazo y de niño en casa también son similares a los de frescos de vitrificado. La principal beneficiaria de la preservación social por la vitrificación de ovocitos es la mujer, a mitad de la década de los 30. Insisto de nuevo en la sociedad, que la sociedad y los organismos públicos de salud y privados deberían tener indicaciones sobre la preservación de la fertilidad más allá del cáncer.
y que los centros cualificados deberían de ofrecer, y ocurre en muchos países, tratamientos gratuitos para la vitrificación de ovocitos. Una cosa es la vitrificación de ovocitos y otra cosa es que luego se hagan un ciclo de reproducción asistida. En España, de hecho, para las mujeres procedentes con cáncer, creo que aquí también es de forma gratuita. La vitrificación por motivos sociales es algo que indudablemente va a ir aumentando, como ya han visto en el futuro, en el primer mundo, también va a aumentar por problemas médicos. La maduración in vitro y la generación de gametos procedentes de células madre es algo que está todavía en desarrollo y por lo tanto deberemos de esperar. También decir que los primeros bancos de ovocitos, la mayoría de ustedes, los que trabajan en reproducción y en España, tienen bancos propios para su trabajo, pero en España ha abierto por primera vez una clínica privada de ovocitos que tiene esos dos fines. El primero es de la preservación de la fertilidad de forma social para las mujeres que lo quieran, pero también ha abierto un banco disponible para toda España y Sudamérica para poder trabajar en ovodonación y que la ovodonación no sea un límite para la llegada a la maternidad. Además, estableciendo parámetros genéticos sobre las donantes que no se han hecho hasta ahora. Si alguien quiere saber cómo están funcionando, se los puedo comentar más adelante. Esto es todo. Muchísimas gracias por su interés, por levantarse temprano y por estar tan atentos. Gracias.